Mi amor, Sí, Chay. no hay agua. Ah, El agua se acaba. ay, Dios mío, ¿qué Sí, tal? el agua se agota, gota a gota. Sí, cómo no. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. a... El acceso al agua es un indicador histórico de inequidad. Debería ser de igualdad. El agua en zonas desérticas es donde principalmente falta, precisamente por ser desértico. Pero también dentro de las mismas ciudades, en pueblos, hay personas que no tienen agua. Es una situación que históricamente ha afectado a la gente y hay algunos datos de algunas organizaciones que se han basado, por ejemplo, en estudios de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF principalmente, y que dicen que, por ejemplo, 1 de cada 10 habitantes del planeta no tiene acceso a agua segura. Si vamos sumando eso, significa varios millones de personas que no tienen acceso a agua segura. Muchos niños y mujeres, para poder ir a buscar el agua, pues tienen que gastar muchas horas. Se ha calculado que son 125 millones de horas diarias en la cantidad de gente que tiene que ir a buscar el agua. Y los que buscan el agua, esas personas que son siempre las más pobres, pues usualmente encuentran el agua en sitios donde no es segura, donde no es agua potable. ¿Qué pasa con eso? Pues que terminan enfermándose y se ha calculado que cada minuto y medio un niño muere por causas del agua contaminada. Oh, qué cifras. Bueno, por el otro lado, muchos de nosotros creemos que el agua nunca se va a acabar, por aquello que vivimos en las grandes ciudades, megaciudades, ¿sí? O sea, uno abre la llave del agua, sale el agua, fluye, hay agua. Sí, entonces es como generar conciencia de que el agua realmente se está acabando. Entonces, como el agua la apagamos, pues parece que nunca se va a acabar, pero hay escasez de agua potable. Y de agua dulce en el mundo. Y lo peor es que esa situación tiende a agrandarse. Esa brecha de inequidad entre quienes tienen hoy agua y quienes no, cada vez se va agrandando, pero lo más grave es que aquellos que hoy tienen agua y que creen que siempre la van a tener, van a empezar a caer en el grupo de aquellos que nunca la han tenido. Sí, el agua la usamos todos los días para todo, desde que nos levantamos. Por ejemplo, yo la uso para hacer un cafecito. Mire el cafecito que estamos tomando. Cafecito. Salud. Para ducharnos, para asearnos, para hacer la comida, ¿sí? En la industria se utiliza mucho el agua, ¿sí? En la industria, en los alimentos procesados, etcétera, comemos por fuera, e incluso lo que hemos hablado en los videos anteriores, la llamada industria fast fashion, es la que más utiliza agua. Y tenemos entonces, ya por eso hace rato se ha llegado a un indicador que es la huella hídrica o water footprint. Ajá, esa water footprint o huella hídrica es la cantidad de agua, o digamos la marca, ¿no? Es como una huella, es una marca, que se genera por el agua que se utiliza en procesos productivos y en consumo. Está conformada por varios, digamos, pequeños indicadores y se ha venido midiendo desde hace varios años, encontrando eso que nos decía Alex, que hay algunas industrias y algunas formas de producción que más agua utilizan, dejando una mayor marca. Y obviamente las personas, como nosotros, cada día en lo que hacemos, en lo que usamos, pues la podemos también ir generando más o menos. Se miden litros o metros cúbicos de agua por cantidad de lo que se esté haciendo. Sí, efectivamente, como lo hemos ido tratando de presentar en Instagram, en Facebook y eso, alimentos naturales, lo cual disminuye el uso excesivo de agua. Tenemos que comer dentro de los límites posibles, ¿sí? Exacto. Así, eso es como una forma de generar conciencia. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, nosotros en algún video anterior les decíamos que los alimentos procesados generan una mayor huella de carbono. Sí. También tienen una mayor huella de agua. Algunos han calculado, para que ustedes vean las dimensiones, que una hamburguesa, una sola hamburguesita, de esas que ustedes se comen, que tanto les gusta. Qué rico. Delicioso. Y que poco alimenta. Puede tener una huella de 2.800 litros por hamburguesa, de litros de agua por hamburguesa, que esa es su huella.
Versus, miren ustedes, si una persona en su casa hace su cocina su desayuno, almuerzo, cena, lo que coma normalmente, el promedio son 14 litros. O sea que la hamburguesa está llevando mucho más de lo que una persona 14 litros en la casa, 2.800 litros por una hamburguesa hamburguesa que me engorda bien rico. Como hemos visto, con estos datos anteriores, hay escasez de agua. Y también se está aproximando mucho más la escasez. Desde los datos que tenemos de nuestra querida Colombia, donde tenemos la mayor teleaudiencia, gracias por vernos a cada hora. Hola a todos. Vivimos en el Caribe colombiano y notamos en carne propia la escasez de agua. Igual sabemos que en La Guajira, en la zona más desértica de Colombia, hay escasez de agua. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, una preguntita para todos, por favor no la responden. ¿Tendrían hijos teniendo en cuenta estos datos? Es decir, a esos niños que ustedes van a tener hoy van a sufrir de sequía mucho más adelante. Otro datico, me confieso, yo no tengo hijos, no voy a tener. ¿Egoísmo? No. Pueden criticarme, pueden comentar, es una invitación al diálogo. Más que todo es como pensando también dentro de otras cositas personales, es pensando como en el futuro de ese hijo que yo tendría, a futuro. Sí, o sea, ¿en qué planeta estaría viviendo? Es que lamentablemente este video no es digamos, tan muy divertido, optimista, porque algunos investigadores han encontrado que sí se va a acabar el agua y que eso va a ser, pues, si se acaba el agua, pues nos acabamos nosotros, las personas. Y lamentablemente el tiempo que nos queda para que esa crisis empiece es corto, según algunos investigadores. Un investigador, Víctor Danilyan, que es del Instituto de Investigación ruso, encontró o midió, digamos, y estableció que puede ser en el 2025 que ya haya una escasez tal de agua que pues haya conflicto en el mundo. Él está hablando a nivel global, ¿no? Lo peor es que un estudio hecho en Zacatecas coincidió con esa fecha. Y dice en 2025 la crisis global del agua va a ser tenaz, terrible. Hay otros un poco que nos dan más tiempo para pensar las cosas y cambiar las prácticas. 2050, esto lo dice un instituto de investigación también en políticas y alimentación, que también pues estableció que en el 2050 va a ser tal la escasez de agua que va a afectar obviamente la producción de comida y que va a afectar la economía a una escala inimaginable para hoy nosotros. También como hábitos de comportamiento, tal cual, lifestyle, ¿sí? ¿Qué podríamos decirles? Pues que obviamente eso que siempre nos han dicho y que muchos de pronto ya hacen, otros no, de sea consciente cuando se va a lavar los dientes, cuando va a lavar la loza, cuando se va a bañar. Abrir y cerrar cuando no se usa la llave. Haciendo. También es como por ejemplo eso que acabamos de mencionar, no consumir tanto alimentos procesados. Ajá. Tu conciencia. Aquellos que tienen moto, carro, no hay necesidad que lo laven. O sea, no gastar agua en esas cosas que no son vitales. Bueno, se ha incentivado a recoger el agua de la lluvia, ¿cierto? Para almacenar, para cuando llegue la sequía. También está que del agua de la lavadora, cuando se lava la ropa, esa agua puede pasar directamente al tanque o la cisterna del sanitario. Eso ya hay algunos inventos que han hecho, sobre todo en esos países donde hay escasez o en esas zonas donde hay escasez. Salvaguardar los recursos naturales, que tan de moda están por ahí. Sí. Son recursos no renovables. No renovables. La gente que pelea por los páramos y por los acuíferos no son pelietas, no son ahí haciendo pataleta. Es verdad, nos están salvando la vida. Bueno, y ya ni qué decir de las ciudades que viven en las zonas costeras. Por favor, hablen con sus políticos para incentivar aquellas fuentes que no son tan innovadoras, ya está investigado, desalinización del agua del mar. Dejemos una pregunta abierta. Respondan a la pregunta, ¿para qué nos sirve hoy tener agua en Marte? Chao. Chao. Gracias. Nos vemos.